Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Y yo no he trabajado desde hace 8 años, pero mi esposa se mata en 2 trabajos. Se jactó mi marido ante mis padres en la mesa de Año Nuevo. La suegra añadió, y bien hecho, el hombre debe descansar. Mi padre guardó silencio, pero por la mañana despertó a su yerno a las 5 con unas palabras que lo hicieron ponerse verde. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que la disfruten. Jimena se despertó un segundo antes de que sonara la alarma. Las 6 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro. El cielo de diciembre estaba cubierto de nubes plomizas. Se estiró hacia el teléfono, apagó la alarma y permaneció varios segundos inmóvil, mirando al techo. Un día más. Otro turno más. Otro intento de llegar a fin de mes. Desde la habitación contigua se oía un ronquido pausado. Alejandro dormía ocupando toda la cama. Dormía como duermen las personas sin preocupaciones, profundo, sereno, con una ligera sonrisa en los labios. Jimena se puso la bata y fue al baño intentando no hacer ruido. Aunque, siendo sincera, podría haber hecho sonar todas las ollas, su marido no se despertaría antes de las 11 o incluso del mediodía. Se lavó la cara con agua helada para despejarse y se miró al espejo. 32 años, pero parecía de 40. Ojeras que ningún corrector podía disimular. El pelo, que ella misma se cortaba para no gastar en peluquería. El pijama barato, comprado en una liquidación hacía 3 años. Jimena apartó la mirada. Pensar en eso por las mañanas era una mala costumbre. En la cocina preparó avena rápidamente y se sirvió té de la infusión de ayer. Ahorro en todo, en cada detalle. Incluso usaba las bolsitas de té 2 veces. Alejandro decía que eso era tacañería. Pero Alejandro decía muchas cosas mientras estaba tirado en el sofá. Mientras la avena se enfriaba, Jimena asomó a la habitación de su hija. Daniela dormía abrazada a un oso de peluche. 5 años, ojos grandes y grises, rizos claros. Igualita a la abuela, la madre de Jimena. Ella le acomodó la manta y cerró la puerta con suavidad. Daniela se despertaría a las 8 y desayunaría con papá. O mejor dicho, con la persona que alguna vez fue su papá y que ahora simplemente vivía en ese piso. Jimena tardó 10 minutos en arreglarse. Abrigo gris, pantalones negros, blusa blanca. En la clínica no exigían uniforme, pero debía verse correcta y formal. Trabajaba como administradora en una clínica dental privada en las afueras de la ciudad. Un buen lugar, buen equipo. Pero el salario $500 al mes para 3 personas. Y la hipoteca que ella y Alejandro habían asumido cuando él aún trabajaba y ambos creían en el futuro. A las 6:40 salió del piso. Llegar a la clínica requería tomar 2 autobuses 40 minutos de trayecto. Su ciudad en el sur del país era famosa por sus inviernos fríos, no por su infraestructura. En el autobús iba de pie, sujetándose del pasamanos y mirando por la ventana los patios, los pocos transeúntes que se apresuraban al trabajo. Toda esa gente también madrugaba, también iba a ganarse la vida. Gente normal, gente trabajadora. La clínica abría a las 8, pero Jimena llegaba 15 minutos antes para encender los ordenadores, revisar la agenda y preparar café para los doctores. La directora, Inés, valoraba la puntualidad. Decía que negocios como ese se sostenían gracias a personas como Jimena. Ella asentía y sonreía, pero en su interior pensaba que sería bueno que también subieran los sueldos. Pero no lo subían. Crisis, ya saben. El día transcurrió lentamente. Pacientes, citas, llamadas. Algunos eran groseros, otros se quejaban de los precios, otros llegaban tarde y exigían ser atendidos sin turno. Jimena sonreía, asentía, resolvía problemas. A la hora del almuerzo 20 minutos para comerse un sándwich traído de casa y beber té del termo. El café de la esquina era un lujo demasiado caro. A las 3 de la tarde recibió un mensaje de Alejandro. ¿Dónde está el dinero para la comida? La nevera está vacía.
Jimena cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Ayer había dejado $20 sobre la mesita. Habrían alcanzado para varios días si se compraba con cabeza. Pero Alejandro no compraba con cabeza. Alejandro compraba patatas fritas, refrescos y pizza lista del supermercado. Y luego escribía que no había dinero. Mira en la mesita, respondió ella, aunque sabía perfectamente que él ya lo había gastado todo. Está vacía. Dame más. A Daniela hay que comprarle jugo. Jimena le transfirió $15. Los últimos 15 hasta cobrar el sueldo dentro de una semana. Ahora tendrían que cenar pasta. Otra vez. La jornada terminó a las 6 de la tarde. Jimena se despidió de sus compañeros, se puso el abrigo y salió a la calle. No volvió a casa. Tenía su segundo trabajo, consultora en línea para una tienda electrónica. 3 horas al día, de 7 a 10 de la noche. $300 al mes. Sin ese dinero no sobrevivirían. Podía trabajar desde cualquier sitio, pero en casa era imposible. Alejandro la interrumpía constantemente, que si le preparaba té, que si hacía ruido con su trabajo. Así que Jimena encontró otra solución, iba al centro comercial cerca de la clínica. En la segunda planta había un pequeño patio de comidas con wifi gratis. Compraba el café más barato, se sentaba en un rincón y abría el portátil. El turno nocturno era agotador. Los clientes hacían siempre las mismas preguntas, pedían descuentos, eran groseros si algo iba mal. Jimena tecleaba las respuestas de manera mecánica, sin pensar. A las 10 de la noche le dolían los ojos y la espalda se le quedaba rígida. Regresó a casa a las 10:30. Alejandro estaba en el sofá con el mando de la consola. En la pantalla pasaban tanques. Daniela dormía. Jimena fue a la cocina y vio sobre la mesa una caja vacía de pizza y 2 botellas de refresco. La nevera, en efecto, estaba casi vacía, medio pan y un poco de queso. Se hizo un sándwich, abrió la app del banco y comprobó el saldo. $4. Una semana hasta el sueldo. Cerró los ojos y contó hasta 10. No llorar. No se puede. Si empiezas, no podrás parar. Alejandro asomó a la cocina y bostezó. ¿Por qué estás tan amarga? ¿Otra vez no compraste nada? Jimena se levantó en silencio y fue al baño. Se lavó, se cepilló los dientes, se puso el pijama. Se acostó en el sofá del salón. La habitación hacía tiempo que se la había cedido a Alejandro. Él necesitaba dormir bien, porque era tan nervioso. Antes de dormir, ella, como siempre, calculaba el presupuesto en su cabeza. $500 del trabajo principal, 300 del empleo adicional. 800 en total. Menos la hipoteca, 350, menos los servicios, 90, menos el jardín infantil de Daniela, 60. Quedan 300 para comida, ropa, medicinas, transporte, todo lo demás. Para 3 personas. Para un mes. Y además Alejandro de vez en cuando pedía dinero para tonterías. Un teclado nuevo para jugar. Una suscripción a algún servicio. Alguna prenda. Se ofendía cuando ella se negaba. Decía que era una tacaña. Que él también era persona. Que tenía derecho a pequeños placeres. Así se quedó dormida Jimena, con un calculador en la cabeza y un peso en el corazón. La mañana siguiente empezó igual. 6 en punto, la alarma, la avena, el autobús. En el trabajo, Inés le informó que ese mes no habría bonificaciones. Crisis. Jimena asintió. Ya estaba acostumbrada. Por la tarde volvió a sentarse en el centro comercial, respondiendo preguntas sobre las características de los teléfonos móviles. Y en su cabeza giraba un solo pensamiento: así no se puede seguir. ¿Pero qué podía hacer? ¿Divorciarse? ¿Y perder incluso esa estabilidad ilusoria? ¿Quedarse sola con una hija, con la hipoteca, con 2 trabajos? ¿O seguir aguantando, esperando que algún día Alejandro despertara y todo cambiara? 8 años atrás, cuando se casaron, él era distinto.
Trabajaba como gerente en un concesionario, ganaba bien, hacía planes. Alquilaban un estudio, ahorraban para el pago inicial de la hipoteca, soñaban con un hijo. Alejandro era atento, cariñoso, le regalaba flores, la sorprendía con detalles. Jimena creía que había encontrado a su persona. Luego lo despidieron. El concesionario cerró, no soportó la competencia. Alejandro sufrió mucho aquel despido. Bebía, se encerraba, rechazaba ofertas de trabajo. Decía que ya no quería ser gerente, que era humillante, que necesitaba encontrar algo más digno. Jimena lo apoyaba, creía que solo era algo temporal. Lo temporal se alargó 8 años. Primero buscó trabajo, débilmente, sin entusiasmo. Fue a un par de entrevistas, volvía sombrío, se quejaba de que en todas partes pagaban poco y las condiciones eran malas. Después dejó de buscar por completo. Encontró en Internet artículos donde se decía que el sistema laboral moderno era esclavitud, que uno no debía matarse trabajando para sobrevivir, que el hombre tenía derecho al descanso y a la autorrealización. Jimena intentó hablar. Le explicaba que se necesitaba dinero, que sola no podía, que a Daniela había que comprarle ropa, juguetes, pagar el jardín. Alejandro se ofendía. Decía que ella no lo entendía, que estaba pasando por una crisis, que necesitaba apoyo, no reproches. Y entonces intervino la suegra. Lucía era una mujer autoritaria, ruidosa y categórica. Había criado a Alejandro sola, el padre se fue cuando el niño tenía 3 años. Dedicó toda su vida al hijo, lo mimó, lo protegió de cualquier dificultad. Alejandro creció en una atmósfera de permisividad. Estaba acostumbrado a que mamá resolviera todos los problemas, comprara todo lo necesario, lo salvara de cualquier inconveniente. Cuando Alejandro se casó, Lucía lo tomó como una traición, pero se resignó. Por un tiempo. Y cuando su hijo perdió el trabajo, volvió al ataque. Empezó a venir una vez por semana, supuestamente para ver a la nieta. En realidad, para controlar a su nuera. Cada visita era igual. Lucía irrumpía en el piso con pasteles y lamentos. Revisaba la nevera, movía la cabeza, como diciendo que Jimena alimentaba mal a la familia. Abrazaba a Alejandro, lo acariciaba en la cabeza. Hijo, has adelgazado, ella no te cuida. Alejandro se iluminaba con el cariño materno y tomaba partido por ella. Jimenita, tienes molido a tu marido. Disparaba la suegra mientras se sentaba en la cocina con té. Él es muy nervioso, no puede esforzarse tanto. El trabajo no es para él. Tiene una sensibilidad muy especial. Jimena callaba. Discutir era inútil. Lucía no escuchaba objeciones. Para ella, su hijo era un genio incomprendido. Y la nuera, una ratita gris con suerte de haberse casado con semejante hombre. En mis tiempos, seguía la suegra, los hombres eran hombres. Trabajaban en fábricas, mantenían a la familia. ¿Y ahora qué? Esas oficinas tuyas, esas ventas, eso no es cosa de hombres. El hombre debe pensar, dedicarse a cosas importantes. Y tú lo obligas a correr detrás de tonterías. Jimena apretaba los puños bajo la mesa. Quería gritar que ella no obligaba a su marido a nada, que él llevaba 8 años tirado en el sofá mientras ella trabajaba en 2 sitios. Pero no podía gritar. Alejandro se ofendía ante cualquier crítica hacia su madre. Podía pasarse días sin hablarle, y Jimena no tenía fuerzas para peleas. Después de cada visita de Lucía, Alejandro se volvía insoportable. Exigía que Jimena cocinara como su madre, que limpiara mejor, que no lo molestara por cualquier cosa y, sobre todo, que no mencionara el tema del trabajo. Jimena aguantaba. Estaba acostumbrada a aguantar. A mediados de diciembre ocurrió un pequeño milagro. Le llegó un bono del trabajo en línea, $60. Jimena se alegró como una niña. Podía comprarle un abrigo nuevo a Daniela, el viejo ya le quedaba pequeño. Podía comprar comida para varios días. Incluso podía guardar un poco para emergencias. Pero esa misma tarde Alejandro entró en la cocina con cara seria. Oye, necesito un ratón nuevo para la computadora. Este ya falla.
Cuesta $40. Es gamer, con luces. Ya sabes que sin buen equipo no se puede jugar. Jimena lo miró largo rato. Su cara blanda, algo regordeta. Sus manos limpias, que no habían sostenido nada más pesado que un mando de consola. Su expresión satisfecha, como si pedir un ratón de $40 fuera lo más normal del mundo. No, dijo ella en voz baja. Alejandro abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que no? No hay dinero para un ratón. Daniela necesita una chaqueta. La chaqueta se puede comprar después, pero el ratón lo necesito ahora. Alejandro, la chaquetita de Daniela le queda pequeña, tiene frío, y tú quieres un ratón con lucecitas. Él frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿O sea que me niegas algo tan elemental? ¿Es que no tengo derecho a condiciones normales? Yo también soy persona. Jimena suspiró con cansancio. Ve a trabajar. Si ganas dinero, podrás comprarte 10 ratones si quieres. Eso fue un error. Alejandro estalló. ¿Otra vez? ¿Otra vez empiezas a regañarme? Ya sabes que ahora no puedo trabajar. Tengo depresión. Necesito apoyo, no reproches. Se dio la vuelta y se fue a la habitación, dando un portazo. Jimena se quedó sola en la cocina. Se sentó en la silla y apoyó la cabeza en las manos. Quería llorar. Pero no tenía lágrimas. Se le habían acabado hace unos 3 años. Al día siguiente compró una chaqueta para Daniela. Barata, en rebajas, pero abrigada. La niña se alegró, giraba frente al espejo, reía. Jimena la miraba y pensaba que todo aquello era por Daniela. Para que la niña tuviera infancia. Para que no sintiera necesidad. Aunque sí la sentía. Claro que sí, los niños lo ven todo. Una vez, cuando Jimena acostaba a su hija, Daniela preguntó de pronto. Mamá, ¿por qué papá no va a trabajar como los otros papás? Jimena se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir, cielo? Pues, Catalina del Jardín dice que su papá es chofer, y Luis dice que su papá es albañil. ¿Y el nuestro qué hace? Jimena acarició el cabello de la niña, buscando las palabras. Papá. Papá se está buscando a sí mismo. ¿Entiendes? A veces los adultos necesitan tiempo para entender a qué quieren dedicarse. Daniela la miró pensativa con sus grandes ojos grises. «¿Qué largo busca?», dijo bajito. Jimena no supo qué responder. Diciembre llegaba a su fin. Se acercaba Año Nuevo. Jimena odiaba las fiestas. Requerían dinero, que no había. Había que comprar regalos, comida para la mesa, uvas para la medianoche, algún amuleto para la suerte, ropa interior amarilla o roja, ya ni recordaba que estaba de moda. Alejandro exigía montar una celebración de verdad. Lucía llamaba todos los días para preguntar qué iban a cocinar, insinuando que quería ir. Jimena soñaba con pasar Año Nuevo en silencio, los 3 solos, pero sabía que era imposible. Si no invitaban a la suegra, ésta se ofendería. Y una Lucía ofendida era una pesadilla. Y entonces en Jimena maduró una decisión. Inesperada, arriesgada, pero tentadora. Llamó a sus padres. Su madre y su padre vivían en otra ciudad, a 300 kilómetros. Se veían raras veces, una vez al año, o incluso menos. Jimena siempre encontraba motivos para no viajar: trabajo, falta de dinero, cansancio. En realidad, le daba vergüenza. Vergüenza enseñarles en qué se había convertido su vida. Pedro, su padre, era un hombre estricto y directo. Es militar, que había trabajado toda su vida como maestro en una fábrica. No toleraba la mentira, la pereza ni la irresponsabilidad. Jimena temía que él no entendiera, no aceptara su situación, la juzgara. Pero aquella noche, sentada en la cocina con el teléfono en la mano, de pronto pensó: quizá ya es hora. Hora de dejar de esconderse. Hora de mostrar cómo vivía. Hora de pedir ayuda. Su madre contestó al tercer tono. Jimena. Hija. ¿Cómo estás? Te hemos echado tanto de menos. La voz de su madre era cálida, familiar.
Jimena sintió un nudo en la garganta. Hola, mamá. ¿Cómo están? Hablaron de cosas pequeñas. Del clima, de la salud, de Daniela. Luego Jimena reunió valor. Mamá, ¿no quieren venir a pasar Año Nuevo con nosotros? Hubo una pausa. ¿A vuestra casa? ¿De verdad? Sí. Hace mucho que no nos vemos. Daniela casi no los recuerda. Sería lindo celebrar juntos. Su madre exhaló de alegría. Claro, claro que iremos. Ahora le digo a tu padre. Se oyeron voces apagadas, luego su padre tomó el teléfono. Jimena, dijo con su voz grave y tranquila, ¿estás segura? No queremos ser una carga. Papá, estoy segura. Vengan, por favor. Él calló un momento. Está bien. Llegaremos el día 30. A eso de las 6 de la tarde estaremos ahí. Jimena colgó y soltó el aire. Ya está. Decidido. Sus padres vendrían. Ahora solo quedaba contárselo a Alejandro. Ella entró en la habitación, donde su marido libraba su batalla de tanques. Alejandro, mis padres vendrán para Año Nuevo. Él no apartó la vista de la pantalla. Ajá. ¿Me escuchaste? Te escuché. Vendrán. Pues que vengan. Tendré que hacer compras, cocinar. ¿Me ayudas? Alejandro puso pausa y se volvió hacia ella. Jimena, ya sabes que no sé cocinar. Además, son tus padres, ocúpate tú. Pero es mucho trabajo, necesito ayuda. Él frunció el gesto. Pues llama a mi mamá. Ella te ayudará. ¿A tu mamá? Ajá. Cocina excelente. Entre las dos se apañarán. Jimena se imaginó a Lucía conociendo a sus padres. Dos mundos, dos realidades. La suegra, que cree que el hombre debe estar tirado en el sofá, y su padre, que trabajó toda la vida sin descanso. Iba a ser interesante. Quizá demasiado interesante. Los últimos días antes de Año Nuevo, Jimena vivió en modo contrarreloj. Trabajo en la clínica, turno vespertino de consultora, y por la noche, preparar el menú, listas de compras, planificar cada detalle. Dormía 4 horas, pero ni notaba el cansancio. Dentro de ella ardía una extraña chispa, mezcla de esperanza y ansiedad. Alejandro recibió la noticia de la visita de los suegros sin entusiasmo. Cuando Jimena le pidió que al menos ordenara la habitación donde dormirían sus padres, murmuró de mala gana que le dolía la espalda. Cuando le pidió ir al supermercado con ella, alegó una migraña. Cuando le pidió simplemente quedarse con Daniela mientras ella cocinaba, se ofendió diciendo que lo estaban explotando. Me estás convirtiendo en un sirviente, declaró él la noche del 27 de diciembre, plantado en el umbral de la cocina con pose de héroe ofendido. Yo también soy persona, yo también necesito descanso. Jimena estaba mezclando la masa para un pastel sin siquiera levantar la cabeza. Alejandro, llevas descansando 8 años seguidos, las 24 horas del día. Ya empezamos. Exclamó él, agitando las manos. Otra vez reproches. Yo no puedo vivir en esta atmósfera. Necesito apoyo, comprensión, y tú solo sabes regañar. Jimena siguió amasando. En silencio. Alejandro se quedó un rato esperando alguna reacción, pero al no obtenerla, resopló y se fue a la habitación. Un minuto después se oyeron los acostumbrados sonidos de explosiones virtuales. El 28 de diciembre Jimena pidió un día libre, el primero en 6 meses. Inés la dejó ir a regañadientes, pero no tenía alternativa. Jimena pasó todo el día en las tiendas. El mercado, el supermercado, pequeñas fruterías baratas. Contaba cada centavo, escogía lo más sencillo y económico. Pero que se viera decente, pollo en lugar de ternera, palitos de cangrejo en lugar de salmón. Champaña de $4 en vez de vino de verdad. En el supermercado se encontró con Alejandro. Él estaba frente al estante de patatas fritas, eligiendo entre 2 bolsas. ¿Qué haces aquí?, se sorprendió Jimena. Alejandro dio un brinco, como si lo hubieran descubierto en plena fechoría. Yo.
Bueno, pensé ayudar, comprar algo de comida. Jimena miró su cesta, patatas fritas, refresco, chocolatinas, pizza congelada. Alejandro, yo ya compré todo lo necesario, ¿y esto? Señaló la cesta, esto no es lo que hace falta. Pero sí es fiesta. Protestó él. La gente necesita delicadezas. La gente necesita que alcance para la hipoteca de enero. Alejandro dejó la cesta en el suelo con estrépito. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Yo quería lo mejor y tú otra vez lo estropeas todo. Se marchó, dejando la cesta en medio del pasillo. Jimena suspiró, la devolvió a su sitio y se fue a la caja con sus humildes compras. Por la tarde, ella cocinaba. Picaba ensaladas, marinaba el pollo, horneaba pasteles. Daniela giraba a su alrededor intentando ayudar, metía el dedo en la masa, se lamía el glaseado. Jimena sonreía a su hija mientras mentalmente calculaba todo lo que aún quedaba por hacer. A las 10 de la noche Alejandro asomó a la cocina. ¿Y la cena? Preguntó con fastidio. Jimena se volvió. En la estufa había ollas, en la mesa verduras picadas, bandejas para hornear. Aquí tienes todo. Coge lo que quieras. Eso es para mañana. Yo quiero comer ahora. Alejandro, Jimena se secó las manos con un paño, en la nevera hay sopa. Caliéntala. La sopa es de ayer. Quiero algo fresco. Jimena cerró los ojos y contó hasta 5. Alejandro, no tengo tiempo. Estoy preparando para la fiesta. Calienta la sopa o pide una pizza. ¿Con qué dinero voy a pedir pizza? Exacto. Él dio un portazo. Jimena volvió a cortar verduras, las manos le temblaban. Quería lanzar el cuchillo contra la pared, gritar, llorar. Pero simplemente siguió cortando repollo y contando hasta 100. El 29 de diciembre tocaba limpiar. Jimena se levantó a las 7, aunque podía haber dormido más, no trabajaba ese día. Pero el tiempo no alcanzaba. Lavó los pisos, quitó el polvo, puso lavadoras, limpió el baño. Alejandro se despertó al mediodía. Salió a la cocina con los pantalones arrugados, miró el ajetreo y preguntó. ¿Y el desayuno? Jimena señaló la estufa. La avena está en la olla, caliéntala. ¿Avena fría? ¿En serio? En serio. Alejandro, ofendido, se sirvió cereales con leche y se sentó frente al televisor. Jimena limpiaba ventanas y pensaba en lo que aquello debía parecer desde fuera, la mujer en una escalera con un trapo en la mano, el hombre en el sofá con el mando. Un clásico. A las 3 de la tarde llamó Lucía. Jimenita, cariño, mañana paso por su casa. Hice un pastel. Prepararé una ensaladita. Jimena apretó el teléfono. Gracias, Lucía, pero ya preparé todo. ¿Cómo que todo? Se indignó la suegra. Yo sé cómo cocinas. Muy sencillito. Y para una fiesta hace falta abundancia. Llevaré un pollo. Haré ensalada de patata, un pastel. Ya tengo pollo. Y ensaladas. Y pastel. ¿Y qué? Cuanta más comida, mejor. Además, mi Alejandro adora mi ensalada. Jimena imaginó la mesa desbordada de comida que no podrían acabar y que terminaría estropeándose. Imaginó a la suegra mandoneando en su cocina, quejándose, criticando. Lucía, no hace falta. De verdad, ya tenemos demasiada comida. ¿Qué vas a saber tú? La interrumpió la suegra. Iré temprano, a las 4, y dejaré todo bien bonito. Colgó sin esperar respuesta. Jimena lanzó el teléfono al sofá y murmuró una maldición. Alejandro, al oírla, la miró con desaprobación. No digas palabrotas delante de la niña. Daniela jugaba en la habitación, no había escuchado nada. Pero Alejandro necesitaba decir lo suyo. Por la noche, Jimena se sentó en la cocina revisando listas. Comida, listo. Limpieza, lista. Regalos, cerró los ojos. Solo había comprado regalos para Daniela. Para sus padres no alcanzó. Vergüenza, mucha vergüenza.
pero no había opción. El 30 de diciembre Jimena se despertó con un presentimiento pesado. Hoy sus padres verían cómo vivía. Verían a Alejandro no en fotos ni en breves videollamadas, sino en persona. Verían ese piso pequeño, los muebles viejos, el papel de pared desgastado. Verían que su hija parece de 40 cuando tiene 32. Se puso un vestido verde oscuro. El único decente, comprado hace 3 años. Se maquilló y se miró al espejo. Ni el corrector logró tapar las ojeras. Da igual. Alejandro salió del dormitorio a la 1 de la tarde. ¿A qué hora llegan tus padres?, preguntó, bostezando. A las 6 de la tarde. Entonces, ¿por qué estás nerviosa desde la mañana? Porque tengo que poner la mesa, terminar de cocinar, arreglarme. Tienes 8 horas. Te dará tiempo. Él se dejó caer en el sofá. Despiértame cuando lleguen. Jimena no respondió. Fue a la cocina, sacó los productos de la nevera y empezó a preparar las ensaladas. Sus manos se movían en automático, mientras la cabeza hervía de pensamientos. ¿Qué diría papá? ¿Cómo miraría a Alejandro? ¿Qué pensaría? A las 4 de la tarde irrumpió Lucía. Entró en el piso con una enorme bolsa de la que sobresalían ollas, paquetes y envoltorios. Jimenita. Ya llegué. Ahora vamos a organizar todo. La suegra se quitó el abrigo, se puso un delantal y empezó a mandar. Cambió de sitio las ensaladas que Jimena ya había colocado en las fuentes. Sacó su propio pollo, enorme, horneado en papel de aluminio. Lo puso en el centro de la mesa, desplazando hacia la esquina la modesta versión de Jimena. Mira, así se hace, dijo Lucía, mirando la mesa con orgullo. Es que lo tuyo siempre se ve tan pobrecito. Jimena se quedó junto a la pared, callada. Daniela asomaba desde la habitación con gesto precavido. La abuela la asustaba con su voz fuerte y su empuje. ¿Y dónde está mi Alejandro?, preguntó de pronto Lucía. Está durmiendo. Durmiendo. En un día como este. Despiértalo. Que salga, quiero darle de comer. Lucía, él pidió que lo despertara cuando llegaran los invitados. ¿Qué invitados? Si es familia. Lucía lanzó las manos al aire y marchó hacia la habitación de su hijo. Un minuto después se oyó la voz fastidiada de Alejandro. Mamá, todavía es temprano. Pero la suegra insistió. 10 minutos después él salió, despeinado, con pantalones caseros y una camiseta descolorida. Hijo, por lo menos cámbiate, exclamó Lucía. Van a venir invitados. ¿Y qué más da?, murmuró Alejandro. Son tus suegros, no el presidente. Alejandro, cámbiate, por favor, dijo Jimena en voz baja. Él la miró desafiante. Estoy en mi casa. En mi casa me visto como quiero. Jimena no discutió. Lucía le acarició el hombro a su hijo, consoladora. Claro que sí, Alejandro, en casa uno debe estar cómodo. A las 5:30, Jimena miró por la ventana. El corazón le martillaba. Ya llegan. Ya empieza todo. Justo a las 6 un viejo pick-up azul oscuro se detuvo en el patio. De él bajó su padre. Alto, de hombros anchos, con una chaqueta negra y un gorro de lana. Detrás, su madre, bajita, rellenita, con un abrigo claro. Sacaron las bolsas del maletero, se miraron y se dirigieron a la entrada. Jimena abrió la puerta con anticipación, esperándolos en el umbral. Al ver a sus padres en la escalera, sintió que un nudo le subía a la garganta. Su madre la abrazó primero, fuerte, de verdad. Mi niña. Susurró. ¿Cómo has adelgazado? Mamá, estoy bien. Su padre se acercó en silencio, la abrazó con un brazo y la besó en la coronilla. Hola, Jimena. Hola, papá. Entraron al piso. Pedro miró alrededor, las paredes desconchadas, la alfombra vieja, el techo manchado de humedad. No dijo nada, pero Jimena vio cómo se tensaban sus mandíbulas. Alejandro salió de la habitación bostezando. Hola, murmuró.
La madre sonrió con esfuerzo. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien. Cayó un silencio. Pedro observó a su yerno con una mirada larga y pesada. Alejandro aguantó 3 segundos y apartó la vista. Pasen, pasen. Se apresuró a decir Lucía, saliendo de la cocina. Yo soy la mamá de Alejandro, Lucía, encantada. Extendió la mano, la madre la estrechó. El padre asintió. Pedro. Ya estamos todos. Canturreó la suegra. Pasen a la mesa, todo está listo. He preparado tantas cosas. Jimena vio cómo su madre miró de reojo a su padre. Vio cómo su padre apretó los labios mientras se quitaba la chaqueta. Vio cómo Alejandro, sin decir una palabra, se fue al salón y se dejó caer en el sofá. Alejandro, ayuda a traer las bolsas con comida, por favor, dijo Jimena en voz baja. Ahora, respondió él sin apartar la vista del teléfono. Pedro levantó las 2 bolsas pesadas él solo y las llevó a la cocina. Las dejó en el suelo, se enderezó y estiró los hombros. Tenía 63 años. Había conducido 3 horas. Y aún así cargaba bolsas mientras su yerno de 30 años estaba tirado en el sofá. Sentarse a la mesa fue incómodo, había poco espacio. Lucía tomó el lugar principal, se levantaba sin parar, servía, ofrecía, comentaba. La madre guardaba silencio, sonreía por educación. El padre comía despacio, sin levantar la vista. Alejandro devoraba pollo, lo bajaba con cerveza y asentía de vez en cuando. Bueno, Alejandro, ¿trabajas en algún sitio? Preguntó Pedro con tono neutro. Cayó un silencio espeso. Lucía se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Jimena palideció. Alejandro dio un trago de cerveza, se limpió la boca con la mano. No, no trabajo. ¿Desde hace cuánto? Unos 8 años ya. El padre asintió. No hizo más preguntas. Lucía se apresuró a llenar la pausa. Nuestro Alejandro siempre fue muy sensible. Desde niño. Yo lo cuidaba, no lo dejaba esforzarse de más. Y ahora el trabajo. Es puro estrés. ¿Para qué torturarse? La madre de Jimena abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Pedro dejó el tenedor, pero no dijo nada. Solo miró a Lucía de una manera que la hizo callarse al instante. El hombre debe pensar, no andar agitando las manos, añadió ella más bajito. Entiendo, dijo Pedro, volviendo a comer. Jimena sentía como todo dentro de ella se encogía. Vergüenza. Ardiente, insoportable vergüenza. Su padre lo veía, lo entendía todo. Y callaba. Y su silencio era peor que cualquier reproche. Daniela estaba sentada junto al abuelo, removiendo tímidamente su porción de patatas. Pedro le acarició la cabeza. Sonrió por primera vez en toda la noche. ¿Cómo te va en el jardín, Daniela? Bien, contestó la niña bajito. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pintar. Muy bien. Una artista en crecimiento. Daniela sonrió radiante. Alejandro, al oír la conversación, intervino. Sí, artista. Pero hace falta talento, y no todos lo tienen. Yo, por ejemplo, tenía talento de niño, pero mi mamá no me dejó desarrollarlo, no me metió en la escuela de arte. Lucía se llevó las manos al pecho. Ay, Alejandro, ¿qué cosas dices? No teníamos dinero para esas escuelas. Por eso ahora soy una persona cualquiera, trabajando. Bueno, no trabajando. ¿O sí? Se enredó, hizo un gesto. En fin, la culpa es del sistema. El padre miró al yerno. Largo. En silencio. Alejandro se removió incómodo en la silla. La cena continuó. Lucía contaba anécdotas de Alejandro de niño. De lo listo que era, de lo bueno, de lo talentoso. Alejandro continuaba el relato, contando lo injusta que había sido la vida con él, cómo lo habían despedido aunque era el mejor, cómo intentó encontrar algo digno, pero en todas partes había explotación. Usted entiende, Pedro, dijo Alejandro, ya medio borracho,
el sistema de trabajo moderno es esclavitud. Uno trabaja 12 horas y le pagan una miseria. Es injusto. Un hombre debe dedicarse a su desarrollo personal, no a romperse la espalda. Pedro dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta. Yo trabajé 40 años en una fábrica, dijo con calma. 12 horas por turno. A veces más. Con frío, con calor. Saqué adelante a una familia, construí una casa, crié a mi hija. Y aquí estoy. Vivo. Alejandro se quedó inmóvil. Lucía rió nerviosamente. Bueno, es que antes eran otros tiempos. Los tiempos siempre son los mismos, dijo el padre. Trabajan los que quieren. No trabajan los que no quieren. Cayó un silencio pesado. Jimena vio cómo a Alejandro se le enrojecían las orejas. Vio a su suegra abrir y cerrar la boca sin encontrar palabras. Vio a su madre retorcer la servilleta mirando el plato. Papá, dijo Jimena en voz muy baja, ¿quieres té? Sí, toma, tráeme té, asintió él. Ella se levantó de un salto y salió corriendo a la cocina. Allí, junto a la estufa, cerró los ojos y apoyó la frente en el frío azulejo. Dios mío. Es una catástrofe. Una catástrofe total. Su madre llegó detrás de ella y abrazó a su hija por los hombros. Jimena, hija mía. Mamá, perdón. Perdón que tengan que ver todo esto. SHHH, SHHH. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Lo estás viendo. ¿Ves en qué se convirtió mi vida? La madre le acarició el cabello, como cuando era niña. Lo veo. Y tu padre también. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Jimena quiso preguntar cómo podía estar bien, pero no dijo nada. Se secó los ojos y puso a hervir agua para el té. Regresaron a la mesa. Lucía ya se había repuesto del impacto y volvió a hablar. Mire, Pedro, usted trabajó, claro, pero los tiempos sí que han cambiado. Ahora los jóvenes están cansados, hay que dejarles descansar, sobre todo a los hombres. El hombre es la cabeza de la familia. Debe pensar, planear, no trabajar sudando como obrero. ¿Y la mujer? Preguntó el padre. ¿La mujer sí debe sudar? Lucía se confundió. Bueno. La mujer. Ella es más resistente. Le es más fácil. Pedro miró a su hija, su rostro demacrado, las ojeras, las manos temblorosas con las que servía el té. Sí, dijo en voz baja, parece que le es más fácil. Alejandro, sintiendo la tensión, decidió cambiar de tema. Bueno, basta de tristezas. Mejor brindemos por el año nuevo, por la familia. Se sirvió otra copa y se la tomó de un golpe. Lucía lo imitó. La madre de Jimena rechazó, el padre también. El reloj marcaba las 9 de la noche. Faltaban 3 horas para Año Nuevo. Lucía, ya completamente desinhibida, contaba lo difícil que había sido criar sola a Alejandro, cómo había intentado darle lo mejor, cómo lo protegía de las dificultades. Mire, en la escuela no se le daba bien la matemática, relataba, agitando la copa, y yo fui enseguida donde el director. Le dije, mi hijo es de letras, ¿para qué necesita matemática? Lo cambiaron a un curso más fácil, porque le estaban destrozando los nervios. Y luego había que entrar a la universidad, siguió, sirviéndose otra. No entró a la primera, ¿y qué? Ahorré dinero y lo puse de pago. Lo importante es tener diploma. Pero en el trabajo no lo valoraron. Lucía ya estaba borracha, su voz cada vez más alta. Los jefes eran unos inútiles, no vieron su talento, por eso lo despidieron. Y Alejandro es tan inteligente, tan preparado. Cualquier trabajo puede hacer, solo que ahora está descansando un poquito. Alejandro asentía, llenando la copa de su madre. Exacto. Solo estoy eligiendo. Necesito algo digno, no cualquier cosa. Pedro guardaba silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. El rostro pétreo. Jimena temía incluso respirar. A las 11 de la noche Lucía se había embriagado del todo.
Despatarrada en la silla, se abanicaba con una servilleta. ¡Qué calor! Jimenita, abre la ventana. Jimena la abrió. El aire frío entró en la habitación. Daniela dormía en su cama, sus padres estaban exhaustos y Alejandro cabeceaba sobre la mesa. Mire, Pedro, continuó la suegra, usted es hombre, me va a entender. El hombre debe descansar. Se lo digo yo como madre. Nosotras, las madres, cuidamos a nuestros hijos. Cuidaban, la corrigió el padre. ¿Cómo? Que ya lo crió. Es un hombre adulto. 30 años. Tiene esposa, hija. ¿Qué descanso necesita? Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. Pero se cansa. Necesita fuerzas. ¿Para qué fuerzas? Preguntó Pedro. ¿En qué las gasta? La suegra abrió la boca, pero no encontró respuesta. Alejandro levantó la cabeza y miró al suegro con torpeza. Yo pienso, murmuró. Pienso mucho. Eso también es trabajo. ¿En qué piensas? Preguntó el padre. En la vida. En la injusticia. En lo mal que está todo. ¿Y a qué conclusión llegaste? Alejandro se removió. Pues. Que el sistema está mal. ¿Y qué haces tú para cambiarlo? Yo. Yo intento no participar en el sistema. Protesto. Pedro asintió. Entiendo. Protestas tumbado en un sofá mientras tu esposa trabaja en 2 empleos. Alejandro enrojeció. Eso no es cosa suya. Si lo es, dijo el padre con calma. Es mi hija. Y mi nieta. Así que sí es cosa mía. Lucía se levantó tambaleándose. ¿Cómo se atreve? A ofender a mi hijo. No he ofendido a nadie. Solo hice una pregunta. La suegra estaba a punto de estallar, pero en ese momento estallaron petardos en la calle y los coches empezaron a tocar la bocina. Medianoche. Afuera subían fuegos artificiales. Lucía, desconcertada, volvió a sentarse. Alejandro agarró otra botella. La madre de Jimena sollozó. Pedro se puso de pie y levantó su copa. Feliz año nuevo. Dijo. Jimena bebió sin sentir sabor. Le zumbaban los oídos. Y veía cómo su padre miraba a Alejandro. Veía el frío en sus ojos. Después de las campanadas, Lucía anunció que estaba cansada y que se marchaba. Pidió un taxi, se arregló, dio un sonoro beso en la mejilla a Alejandro. Hijo, te llamo mañana. Vale, mamá. Se fue. Alejandro, tambaleándose, se metió en el dormitorio. Me voy a dormir. Estoy cansado. La puerta se cerró. Solo quedaron los padres y Jimena. La madre se levantó y empezó a recoger la mesa. Jimena la ayudaba en silencio. El padre permanecía sentado, mirando por la ventana. Acuéstate, Jimena, dijo la madre suavemente. Nosotros recogemos. Mamá, no, yo puedo. Acuéstate, hija, estás exhausta. Jimena quiso protestar, pero no tenía fuerzas. Asintió, fue a la habitación y se acostó en el sofá sin desvestirse. Cerró los ojos. Desde la cocina se oían las voces bajas de sus padres. Pedro, ¿viste? Decía la madre. Vi, respondía el padre. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer. ¿Cuándo? Mañana. ¿Por la mañana? Jimena escuchaba sin entender. El sueño la envolvió pesadamente, como una manta. Despertó cuando alguien encendió la luz. Abrió los ojos y se incorporó. El reloj marcaba las 5 de la mañana. En la puerta estaba su padre, vestido y con botas de trabajo. Papá. Susurró Jimena. ¿Qué pasó? Todo está bien, respondió él. Sigue durmiendo. Salió. Jimena oyó cómo se abría la puerta del dormitorio donde dormía Alejandro. Oía la voz del padre. Arriba. Luego silencio. Y otra vez. Dije que arriba. Jimena saltó y miró al pasillo.
El padre estaba junto a la cama de Alejandro, y éste, envuelto en la manta, farfullaba algo. Vístete, dijo Pedro. Salimos en 10 minutos. Y Jimena lo entendió. Todo apenas comenzaba. Alejandro abrió los ojos con dificultad, como si los párpados pesaran plomo. La luz del techo le hería los ojos. La cabeza le latía, el alcohol de la noche anterior se hacía sentir. Gimió, intentó hundirse otra vez en la almohada, pero una mano pesada cayó sobre su hombro. Levántate. Ahora mismo. La voz era tranquila, pero contenía una firmeza tan absoluta que Alejandro, contra su voluntad, entreabrió un ojo. Sobre él estaba su suegro, alto, de hombros anchos, con una chaqueta de trabajo oscura. El rostro duro, sin una sombra de sonrisa. ¿Qué? ¿Qué pasa?, murmuró Alejandro, tratando de pensar. Arriba, repitió Pedro. Vístete. En 10 minutos salimos. ¿A dónde? Alejandro se incorporó, frotándose los ojos. ¿Qué hora es? Las 5 de la mañana. A la fábrica. Prepárate. Alejandro se quedó inmóvil, sin entender. Tenía la mente nublada, las palabras no cobraban sentido. ¿Qué fábrica? ¿De qué habla? Hablo de que desde hoy trabajas, dijo Pedro despacio, con claridad, como si hablara con un niño que no entiende. Ya arreglé todo con el jefe de turno. Mi viejo amigo del ejército, Nicolás, trabaja aquí como capataz. Lo llamé ayer mientras ustedes celebraban. Te aceptan como ayudante en el taller. Turno de 12 horas, $500 al mes. Jimena deja el segundo trabajo hoy mismo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. El corazón le cayó al estómago. ¿Usted habla en serio? Absolutamente. Pero yo no puedo. No tengo experiencia. No sé hacer nada de eso. Aprenderás. No es difícil. Trasladar piezas, traer herramientas, limpiar virutas. Cualquiera puede hacerlo. Pero Alejandro buscaba desesperadamente alguna excusa. Pero la espalda. Me duele la espalda. No puedo cargar cosas pesadas. Pedro lo miró largo y evaluándolo. Alejandro se encogió bajo esa mirada, como un escolar ante el director. La espalda te duele de estar tirado, dijo el suegro con calma. En la fábrica se te quita. Toda mi gente trabaja con dolor de espalda, y ahí están, vivos. No quiero, se le escapó a Alejandro. No voy a ir. No puede obligarme. Si puedo, Pedro cruzó los brazos. Si en una semana no te presentas a trabajar, me llevo a mi hija y a mi nieta a mi casa. Para siempre. Y créeme, tengo contactos para arreglarlo de manera que no te dé tiempo ni a abrir la boca. Alejandro palideció, abrió la boca, pero no salieron palabras. Intentó tragar saliva, pero la garganta estaba seca. Host. Usted no puede. Es ilegal. Jimena es mi esposa. Tu esposa trabaja 16 horas al día para mantenerte a ti y a la niña. Y tú llevas 8 años tirado en un sofá. Cualquier juez se pondría de su parte. Yo buscaré buenos abogados. Tengo dinero y conocidos. ¿Y tú qué tienes? Alejandro abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. La pánico lo ahogaba. Jimena se iría. Se llevaría a Daniela. Él se quedaría solo. Completamente solo. ¿Qué haría? ¿De qué viviría? No tiene derecho. Gimió débilmente. Lo tengo, dijo Pedro. Soy padre. Y abuelo. Y tengo derecho a proteger a mi familia de los parásitos. La palabra parásito lo golpeó como una bofetada. Alejandro se encendió de indignación. ¿Cómo se atreve? Yo no soy un parásito. Yo estoy buscándome a mí mismo. Estoy en un proceso. ¿8 años de proceso? La ironía en la voz de Pedro era afilada. Mucho tiempo. Ya es hora de encontrarte. Arriba. Vístete. 5 minutos.
Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con firmeza. Alejandro quedó sentado en la cama, temblando, pálido. La mente saltaba de un pensamiento a otro, llamar a su madre, esconderse, huir. ¿Pero a dónde? ¿A casa de mamá? ¿Y cómo quedaría eso? ¿Un hombre de 30 años huyendo del suegro? ¿Y si el suegro no estaba bromeando? ¿Y si realmente podía quitarle a Jimena y a Daniela? Alejandro recordó la mirada de Pedro en la cena. Esa mirada no prometía bromas. Buscó el teléfono y marcó a su madre. Ella respondió al cabo de unos segundos, con voz dormida y molesta. ¿Aló? Alejandro, ¿qué pasa tan temprano? Mamá, susurró él. Mamá, está pasando algo. ¿Qué pasó? El suegro. Me quiere llevar a la fábrica. Dice que me va a obligar a trabajar. Hubo un silencio. Luego la voz de Lucía se volvió indignada. ¿Qué? ¿Cómo que obligar? ¿Quién se cree que es? Voy para allá ahora mismo. Mamá, no. Dijo que si no voy, se lleva a Jimena y a Daniela. Eso es chantaje. Es ilegal. Voy a llamar a la policía. Mamá. Dijo que tiene abogados, contactos. Lucía resopló de indignación, pero en su voz apareció la duda. Guardó silencio un momento. Mira, Alejandro, tal vez ve una vez. Solo para cumplir. Y luego lo dejas. Mamá. ¿Qué mamá? Si es verdad que puede llevarse a Jimena. Ve un par de días, lo calmas. Luego lo vemos. Alejandro quiso protestar, pero la puerta se abrió otra vez. En el umbral estaba Pedro. 3 minutos, dijo. Después te saco como estés. La puerta se cerró. Lucía escuchó la voz de un extraño y se alarmó. Alejandro, ¿era él? Sí, exhaló él. Ve, hijo, ve. Aguanta un poco. Yo pensaré qué hacer. Colgó. Alejandro se quedó sentado, con el teléfono apretado, sintiendo que el frío le llenaba el pecho. Tenía que ir. No había salida. Si no iba, se quedaría sin familia. Y eso. Eso era aterrador. Se levantó con las piernas flojas, se puso unos vaqueros, un suéter. Las manos le temblaban tanto que apenas logró abotonarse. Sacó del armario la chaqueta vieja, la misma con la que iba al concesionario cuando aún trabajaba. Le quedó ajustada. En 8 años Alejandro había engordado, tenía barriga. Logró subir la cremallera con dificultad y se miró en el espejo, rostro pálido, ojos rojos, aspecto desaliñado. Como un vagabundo. Salió al pasillo. Allí estaba el suegro, vestido con botas de trabajo, las llaves de la camioneta en la mano. Junto a él, la madre de Jimena, en bata, con los ojos llorosos. Jimena se asomó desde la habitación, pálida, despeinada, en pijama. Papá. Empezó ella, indecisa. Todo está bien, hija, Pedro la abrazó con un brazo. Vuelve a dormir. Ya regresamos. Jimena miró a Alejandro. Él esperaba que ella dijera algo, que lo defendiera, que pidiera al padre que no hiciera eso. Pero ella guardó silencio. Solo lo miró. Y en sus ojos no había compasión ni pena. Solo cansancio. Vamos, ordenó Pedro. Salieron al rellano. Alejandro lo seguía tambaleándose, sintiendo como el aire helado le golpeaba el rostro. Afuera estaba oscuro, hacía un frío brutal, la nieve crujía bajo los pies. El termómetro marcaba 18 grados bajo cero. Hace frío, murmuró Alejandro, encogiéndose. En la fábrica hace más calor, respondió el suegro, abriendo el pick-up. Alejandro se sentó en el asiento del acompañante y cerró la puerta. El vehículo era viejo, gastado, pero limpio. Olía a aceite de motor y tabaco. Pedro arrancó, el motor rugió mientras se calentaba. Condujeron en silencio. La ciudad aún dormía, calles vacías, solo algún coche y barrenderos con palas. Alejandro miraba por la ventana, sintiendo náuseas, por la resaca, por el miedo,
por la humillación. No voy a poder, dijo en voz baja. De verdad no voy a poder. Pedro no respondió de inmediato. Conducía atento a la carretera. Luego dijo: podrás. A tu edad yo estaba criando a 3 hijos, construyendo una casa y trabajando en la fábrica en 2 turnos. Tú no tienes hijos a cuestas ni una obra que levantar. Claro que podrás. Tengo depresión, intentó Alejandro. Me lo dijo el médico. La depresión es por no hacer nada. Cuando trabajes, se te va a pasar. No tengo fuerzas. Las tendrás. Alejandro calló. Discutir era inútil. Aquel hombre era como un muro, no se atravesaba. La fábrica estaba en las afueras, más allá de la zona industrial. Enormes edificios grises, chimeneas, una garita con vigilancia. Pedro se acercó a la entrada y mostró su pase. El guardia asintió y levantó la barrera. Feliz año nuevo, Pedro. Igual para ti, Santiago. Mira, traje a mi yerno. Primer día. El guardia miró a Alejandro con una sonrisa burlona. Suerte, muchacho. No te asustes. Pedro no perdona, pero enseña bien. Alejandro no respondió. Tenía la garganta cerrada por el terror. Pedro condujo hasta uno de los edificios y se detuvo. Unos obreros salían por la puerta, con monos de trabajo, cascos, rostros cansados y curtidos. Bájate, dijo Pedro, apagando el motor. Alejandro se bajó, mirando a su alrededor. La fábrica retumbaba, chillaba, rechinaba. Olía a metal, aceite y soldadura. Vapor salía del taller. Gente iba y venía cargando piezas y empujando carritos. Vamos, dijo Pedro, avanzando hacia la entrada. Dentro hacía calor, ruido y suciedad. Las máquinas tronaban, saltaban chispas, los obreros gritaban para hacerse oír entre el estruendo. Alejandro caminaba detrás de su suegro, sintiendo que todo su interior se apretaba. Aquello era el infierno, un infierno real. Cruzaron el taller, subieron por una escalera estrecha al segundo piso y entraron en una pequeña oficina. En el escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, calvo, con bigote, vestido con un mono de trabajo manchado de grasa. Pedro. Se levantó y estrechó su mano. Feliz año nuevo. Igualmente, Nicolás. Aquí te lo traigo, como quedamos. El jefe de turno examinó a Alejandro con ojo crítico. ¿Este es? ¿Tu yerno? Se ve enclenque. No importa, ya se fortalecerá. Nicolás sonrió con ironía y asintió. Está bien. Vamos a registrarlo. ¿Cómo te llamas? Alejandro, murmuró él. Alejandro. ¿Apellido? Medina. Medina Alejandro. Bien. ¿Tienes documentos? Alejandro rebuscó en el bolsillo y sacó su identificación. El jefe de turno la hojeó y anotó los datos en una libreta. ¿Tienes el seguro social en casa? Lo traerás mañana. ¿Y la libreta laboral? También en casa. La traerás. ¿O la tienes electrónica? No sé. Nicolás suspiró. Bueno, ya veremos. ¿Has trabajado antes? Como gerente en un concesionario. Pero fue hace mucho. ¿Cuántos años? 8. Nicolás silbó. 8 años sin trabajar. Caramba. ¿Y qué hacías? Alejandro guardó silencio. Pedro respondió por él. Descansaba. El jefe de turno bufó, pero no comentó. Bien, te contratamos como ayudante. Salario, $500. Turno de 12 horas, 5 días de trabajo por 2 libres. Hoy, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Llegas justo. Alejandro asintió mecánicamente. Te daremos uniforme, casco, guantes, y recibirás la instrucción. ¿Preguntas? No, logró decir él. Entonces vamos. Salieron de la oficina y bajaron al taller. Nicolás llevó a Alejandro al almacén y le dio un mono azul, un casco amarillo y guantes.
Alejandro se cambió en un rincón, sintiendo las miradas burlonas de los obreros. «El nuevo», gritó alguien. «Sí, el yerno de Pedro». «Ah, enchufado». Se oyeron risas. Alejandro se puso el casco, le cayó sobre los ojos. Lo ajustó. «Vamos, te enseño qué hacer». Nicolás señaló una esquina del taller. Allí había enormes cajas con piezas metálicas. Cerca, una máquina donde trabajaba un hombre barbudo. Estaba torneando algo, las virutas salían disparadas por todas partes. «Esta es tu tarea», explicó el jefe de turno, «llevas las piezas a la máquina. Sergio te dirá cuáles. Tú las traes. Luego recoges las piezas terminadas y las dejas allá». Señaló otra caja. «Después limpias las virutas». ¿Entendido? Alejandro asintió. «Bien. Sergio, aquí tienes ayudante. Explícale todo». El barbudo se giró y miró a Alejandro con escepticismo. «¿Este es el que no ha trabajado en 8 años?» «El mismo». «Bueno, ya veremos». Sergio se limpió las manos con un trapo. «Vamos, ayudante, trae esas piezas de ese cajón». Alejandro se acercó al cajón y miró dentro. Había piezas de hierro, unas de unos 3 kilos cada una, unas 50. Tomó una y la llevó a la máquina. «¿Una?» rugió Sergio. «¿Vas a hacer 100 viajes? Toma 10 de una vez». «Pero pesan». «Te acostumbrarás». «Vamos, no te duermas». Alejandro intentó cargar 10. Las manos le temblaron, casi se le cayeron. Como pudo, las llevó al torno y las dejó en la mesa. Sergio negó con la cabeza. «Debilucho». «Bueno, trae más». Alejandro iba y venía, cargando piezas. Le dolía la espalda a la media hora. Los brazos le ardían. Sudaba a chorros, aunque el taller estaba frío. «Más rápido». Lo apuraba Sergio. «Tenemos un plan y no podemos parar». Alejandro tropezaba, jadeaba. Los trabajadores que pasaban le lanzaban miradas burlonas. Novato. No te mueras el primer día». Alejandro no respondió. No tenía fuerzas ni para hablar. Solo trabajaba, cargar, dejar, limpiar virutas. Como un robot. Después de unas 2 horas sintió que no podía más. Las piernas le fallaban, los brazos no respondían, la vista se nublaba. Se apartó, se apoyó en la pared intentando respirar. «¿Qué haces parado?», rugió Sergio. «Hay que trabajar». «Me siento mal», susurró Alejandro. «Mal. Aquí todos estamos mal. A trabajar». Alejandro intentó incorporarse, pero las piernas no obedecían. Se deslizó por la pared, quedó sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. Al minuto apareció Pedro. Se agachó junto a él. ¿Cansado? Alejandro asintió sin levantar la cabeza. «Esto es solo el comienzo», dijo el suegro con calma. «La primera semana es la peor. Luego se hace más fácil. Te acostumbrarás». «No puedo», susurró Alejandro. «De verdad». «No puedo». «Puedes. Solo que no quieres. Pero ahora tendrás que querer». Alejandro levantó la vista con ojos turbios. «¿Por qué? ¿Por qué hace esto?». «Porque mi hija se está muriendo», respondió Pedro, la voz dura. «Trabaja por 2, duerme 4 horas, parece de 40 años. Y tú llevas 8 años tirado en un sofá quejándote de la vida. Ya basta». Alejandro quiso contradecirlo, pero no salieron palabras. Porque era verdad. Y él lo sabía, siempre lo supo. Solo que nunca quiso admitirlo. «Arriba». Pedro le tendió la mano. Alejandro la tomó y se levantó. Le temblaban las piernas, pero se sostenían. «Ve a trabajar. Faltan 3 horas para el almuerzo. Aguanta». Alejandro volvió a las cajas. Tomó otro puñado de piezas y las llevó a la máquina. Sergio asintió. «Así mejor».
El tiempo avanzaba con una lentitud torturante. Cada minuto parecía una hora. Alejandro cargaba, acomodaba, limpiaba. Las manos llenas de ampollas, la espalda convertida en un único espasmo de dolor. Solo pensaba en una cosa: ¿cuándo terminaría aquel tormento? A la 1 sonó la sirena. Almuerzo. Los obreros dejaron las herramientas y se dirigieron a la salida. Alejandro lo siguió, arrastrando los pies. El comedor estaba en la planta baja, pequeño, lleno de humo, con mesas largas y sillas de plástico. Olía a sopa y croquetas. Alejandro tomó una bandeja y se puso en la fila. Delante estaba Sergio, llenándose un plato enorme. ¿Qué tal, ayudante? ¿Sobreviviste? Se burló. De momento sí, murmuró Alejandro. Tranquilo, en un mes estarás como nuevo. Lo importante es no acobardarse. Alejandro tomó sopa, un trozo de pan, té y se sentó en una mesa del rincón. Otros obreros se sentaron cerca, hablando y riendo fuerte. Él comía sin sabor, solo para recuperar algo de fuerza. Pedro se sentó frente a él. ¿Qué tal? ¿Duro? Mucho. No pasa nada. El primer día siempre es así. Alejandro levantó la cabeza y miró a su suegro, su rostro tranquilo, arrugado, sus manos curtidas, el mono de trabajo descolorido. ¿Usted ha vivido así toda su vida? Preguntó en voz baja. Toda la vida. ¿Y no se arrepiente? Pedro sonrió de lado. ¿De qué habría de arrepentirme? Crié a mi familia, construí una casa, gané mi pensión honestamente. ¿Y tú qué has hecho en 8 años? Alejandro bajó la mirada. Nada. Exacto. Así que trabaja. Tal vez consigas construir algo al menos ahora. El almuerzo terminó rápido. Otra vez la sirena, otra vez el taller, otra vez las piezas. Alejandro trabajó soportando el dolor, el cansancio, la desesperación. Al anochecer ya no sentía los brazos, se movían solos, mecánicamente. La cabeza le zumbaba, las luces danzaban ante sus ojos. A las 7 sonó la última sirena. El turno había terminado, los obreros se sacaron los uniformes y se dirigieron a la salida. Alejandro estaba apoyado en la pared, incapaz de moverse. Vamos, dijo Pedro, acercándose y tomándolo del brazo. Llegaron al vestuario, Alejandro se cambió, apenas logrando ponerse la chaqueta. Salieron a la calle. Estaba oscuro, helado, la nieve crujía bajo las botas. Alejandro se metió en la camioneta, cerró la puerta y perdió el conocimiento. Despertó ya en casa, en el sofá del salón. Jimena estaba inclinada sobre él con una toalla húmeda. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Alejandro gimió. No. Aguanta. El primer día es el peor. Él miró a su esposa. Su rostro delgado, las ojeras, las manos cansadas. ¿Tú vives así todos los días?, preguntó ronco. Jimena asintió. Todos los días. 8 años. Alejandro cerró los ojos y se volvió hacia la pared. Por dentro ardía. De vergüenza, de dolor, de humillación. Pero también de otra cosa, de comprensión. Había merecido esto. Cada segundo de aquel día infernal. Lo había merecido. Jimena dejó la toalla sobre la mesa y salió. Alejandro escuchó desde el sofá cómo Daniela hablaba con los abuelos en la cocina. ¿Cómo está?, preguntó la madre. Aguantó, dijo Jimena. Muy bien, dijo el padre. Entonces no está del todo perdido. Alejandro escuchaba y pensaba en el día siguiente. En que tendría que levantarse otra vez a las 5, ir a la fábrica, cargar piezas 12 horas seguidas. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Quería llorar, quería gritar, quería huir, pero no podía, era la única salida, la única posibilidad de conservar a su familia. La única forma de dejar de ser lo que había sido todos estos 8 años. Un parásito. Esa palabra le ardía como un hierro candente. Pero era verdad. Y por primera vez en años, Alejandro lo aceptó.
Cerró los ojos y cayó en un sueño profundo, sin sueños. Los padres decidieron quedarse un par de semanas, para ayudar a su hija mientras el yerno se acostumbraba a la nueva vida. Pedro asumió el papel de despertador y conductor, cada mañana a las 5 levantaba a Alejandro y lo llevaba a la fábrica. Alejandro despertó sintiendo que no podía moverse. Todo su cuerpo era un solo nudo de dolor, brazos, piernas, espalda, incluso los dedos. Gimió, intentó girarse, pero los músculos no respondían. Eran las 4 de la mañana, faltaba una hora para levantarse. Miraba el techo y pensaba que ese día tendría que volver a levantarse, volver a la fábrica, volver a cargar esas malditas piezas. La idea era insupportable. Quería taparse con la manta y no salir nunca más. Pero a las 5 la puerta volvió a abrirse. En el umbral estaba Pedro, vestido, con el mismo rostro impenetrable. Arriba. No puedo, jadeó Alejandro. Me duele todo. No puedo moverme. En una semana dejará de doler. Levántate. Por favor. Deme al menos un día para descansar. Pedro se acercó, se agachó a su lado. Alejandro, dijo bajito, pero con dureza, puedes quejarte todo lo que quieras. Puedes llorar, suplicar, gritar. Pero vas a ir a la fábrica. Cada día. 5 días a la semana. Porque es la única manera de que yo no me lleve a mi hija de aquí. ¿Entendido? Alejandro tragó saliva. Asintió. Entonces levántate. 10 minutos. Se vistió soportando el dolor. Cada movimiento era una tortura. En la cocina Jimena ya preparaba el desayuno. Al verlo, le alargó sin decir palabra un plato de avena. Come. Necesitas fuerzas. Alejandro se sentó y empezó a comer. La avena era insípida, pero se obligó a terminarla. Jimena se sentó frente a él, mirándolo con ojos cansados. ¿Cómo estás?, preguntó suave. Mal, ya lo sé. Pero aguanta. Papá tiene razón. Hay que hacerlo. Alejandro quiso protestar, pero calló. Terminó el té y se levantó. Iba hacia la puerta cuando Jimena lo llamó. Alejandro. Él se volvió. Gracias, dijo ella. Por ir. Él asintió, sin saber qué responder. Salió al descansillo, donde ya lo esperaba Pedro. Bajaron y subieron a la camioneta. Viajaron en silencio. Alejandro miraba por la ventana las calles oscuras, los faroles dispersos, los patios cubiertos de nieve y pensaba en cómo antes, a esa hora, él seguía durmiendo. Durmiendo mientras Jimena ya iba camino al trabajo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo vivir así 8 años sin ver lo que hacía? En la fábrica lo recibió Sergio con una mueca divertida. Ah, sigues vivo. Pensé que huirías. No huí, gruñó Alejandro. Bien. Entonces tienes carácter. Vamos, hay mucho trabajo. El segundo día no fue más fácil que el primero. Piezas, virutas, máquinas, estruendo. Alejandro trabajó con los dientes apretados, soportando el dolor. A la hora del almuerzo no sentía los brazos. Por la tarde apenas podía mantenerse en pie. Pero aguantó. El tercer día fue igual. Y el cuarto. Y el quinto. Cada mañana a las 5. La fábrica. 12 horas de infierno. Cada tarde volvía a casa medio muerto. Caía en el sofá. Dormía sin sueños. Al final de la semana Alejandro empezó a notar cambios. El dolor era un poco menos atroz. Los músculos ya no gritaban con cada movimiento. Se volvió más rápido y más seguro cargando piezas. Un día Sergio incluso lo elogió. Nada mal, ayudante. Hasta capaz que te vuelves persona. Alejandro no respondió, pero algo se movió dentro de él. No orgullo, no podía enorgullecerse de algo que miles hacían a diario. Pero algo más, tal vez alivio. Tal vez la simple conciencia de que no había muerto. Una semana después, el sábado, Alejandro tuvo su día libre. Se despertó a las 9,
Por primera vez en la semana no a las 5. Se quedó quieto, disfrutando de no tener que ir a ningún lado. Luego se levantó y fue a la cocina. Jimena estaba allí, con una taza de té, mirando el móvil. Buenos días, dijo él, inseguro. Buenos días. Ella levantó los ojos y sonrió levemente. Alejandro se sentó, se sirvió té. Hubo un silencio. Jimena, empezó él, buscando las palabras. Yo quería decirte. Perdón. Ella alzó las cejas. ¿Por qué? Por todo. Por estos 8 años. Por haberte dejado sola. Por haber sido. Se obligó a decirlo. Un parásito. Jimena dejó la taza y lo miró largo rato. En sus ojos había de todo, cansancio, dolor, resentimiento. Pero también algo más. Tal vez esperanza. No sé qué decir, confesó ella. He esperado tanto tiempo que entendieras. Pero ahora que lo dices. Estoy muy cansada, Alejandro. Muy cansada. Lo sé. No tienes idea de lo duro que fue. Levantarme cada día, trabajar, volver y verte en el sofá. Llegué a odiarte. Y a odiarme a mí por aguantar. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Lo entendí. En la fábrica, el primer día. Pensé que iba a morirme. Y luego recordé que tú vivías así cada día. 8 años. Y sentí tanta vergüenza que quería desaparecer. Jimena se secó los ojos. Estaba llorando. Sin ruido, sin sollozos. No sé si podremos superar todo esto, susurró. Han sido muchos años. Muchas heridas. No te pido que me perdones de inmediato. Alejandro extendió la mano y cubrió la de ella. Sé que una semana no basta. Pero voy a esforzarme. De verdad. Voy a trabajar, ayudar, hacer todo lo que pueda. Solo dame una oportunidad. Ella miró su mano, luego su rostro. Pensó un momento. Está bien, dijo al fin. Una oportunidad. Una. La última. Alejandro asintió. Gracias. Se quedaron un rato en silencio. Luego Jimena se levantó y empezó a preparar el desayuno. Alejandro también se incorporó. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. ¿Puedes cortar el pan? Puedo. Lo cortó. Después puso la mesa. Despertó a Daniela. La ayudó a vestirse. La niña lo miraba con sorpresa. Papá nunca ayudaba por las mañanas. Papá, ¿no estás durmiendo? Preguntó. No, mi cielo. ¿Y por qué? Porque decidí que ya era hora de levantarme. Daniela lo pensó un instante y luego asintió, como si aquello lo explicara todo. Después del desayuno, Alejandro propuso salir a pasear con la niña. Jimena se sorprendió, pero aceptó. Se abrigaron y salieron al patio. La nieve era profunda y suave. Daniela corría, reía, hacía bolas de nieve. Alejandro jugaba con ella, la levantaba, la hacía volar. La niña chillaba de emoción. Papá, vamos a hacer un muñeco de nieve. Vamos. Entre los dos hicieron un muñeco de nieve. Alejandro cargaba nieve, formaba bolas grandes. Daniela ayudaba, reía, daba órdenes. El muñeco quedó torcido y feo, pero ella estaba feliz. Es el más bonito del mundo. Declaró. Claro que sí, dijo Alejandro, mirándola. Por la noche, cuando Daniela se durmió, Alejandro se sentó en la cocina con Jimena. Ella escribía algo en un cuaderno, armaba el presupuesto del mes siguiente. Jimena, dijo él, ¿ya renunciaste al segundo trabajo? Aún no. Iba a hacerlo el lunes. Hazlo. De verdad. De momento me bastará mi salario. Más adelante quizá me suban. Ella lo miró con desconfianza. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Pero $500 no es mucho. Lo sé. Pero ya no vas a trabajar 16 horas. Con eso basta.
Jimena reflexionó. Luego asintió. Está bien. Renuncio. Alejandro soltó el aire. Por primera vez en muchos días sintió algo parecido al alivio. El lunes Jimena envió la renuncia a su supervisor del comercio electrónico. Por la tarde, cuando Alejandro volvió de la fábrica, ella lo recibió sonriendo. Listo, soy libre. Libre por las noches. ¿Y cómo se siente? Extraño. Como si me hubieran crecido alas. Rieron juntos, por primera vez en mucho tiempo. Pasó otra semana. Alejandro continuó trabajando, acostumbrándose, adaptándose. Sergio dejó de apresurarlo, veía que el muchacho se esforzaba. Los demás obreros también empezaron a tratarlo mejor. Dejaron de hacer bromas, comenzaron a saludarlo, a veces incluso lo ayudaban. Durante esas 2 semanas Pedro llevó a su yerno cada mañana a la fábrica, pero un viernes, de regreso a casa, dijo: Bien hecho. Alejandro lo miró sorprendido. ¿Qué? Digo que bien hecho. No te rendiste, aguantaste. No cualquiera lo haría. Gracias. Alejandro no sabía qué más decir. Pero esto es solo el comienzo, añadió el suegro. Trabajar no es una hazaña, es la norma. La hazaña es reparar lo que hiciste en 8 años. Lo entiendo. Así está mejor. En casa Alejandro encontró a Jimena en la cocina. Preparaba la cena, tarareando bajito. Él se detuvo en la puerta, escuchando. No recordaba la última vez que la oyó cantar. ¿La cena está casi lista?, preguntó. En 20 minutos. ¿Puedo ayudar? ¿Puedes lavar los platos? Se acumularon en el fregadero. Alejandro remangó los brazos y abrió el grifo. Lavó platos, ollas, cucharas. Un trabajo común, sencillo. Pero curiosamente no le molestaba. Al contrario, lo calmaba. Daniela entró corriendo y lo abrazó por la pierna. Papá, ¿estás lavando los platos? Sí. Guau. Como mamá. Sí, como mamá. La niña rió y se fue a jugar. Jimena se volvió, miró a su esposo y sonrió. A lo mejor hasta llegas a ser una buena persona. Lo intentaré, respondió él. Al día siguiente, los padres se prepararon para volver a casa. Había pasado suficiente tiempo como para asegurarse de que el yerno no escaparía. Desde aquí sigue solo, dijo Pedro estrechando la mano de Alejandro. La parada del autobús está a la vuelta. No llegues tarde. Alejandro asintió. Ahora se levantaba a las 4:30 para alcanzar el primer autobús. 3 semanas después, un sábado, el teléfono de Alejandro sonó en la cocina. Era Lucía. Él no le había respondido en todo ese tiempo. No sabía qué decirle. Pero ahora contestó. Hola. Alejandro. Por fin. Estaba tan preocupada. ¿Cómo estás? ¿No te has enfermado? ¿No estás agotado? Estoy bien, mamá. ¿Sigues en esa fábrica? Sí. Dios mío, ¿pero para qué? ¿No es suficiente ya? ¿Te vas a matar así? Mamá, estoy bien. En serio. Incluso me gusta. Hubo una pausa. ¿Te gusta?, preguntó la suegra con incredulidad. Sí. Siento que hago algo útil. Que aporto dinero. Que ayudo a mi familia. Pero eso es muy duro. Tú no naciste para eso. Mamá. Alejandro suspiró. Yo nací para ser un hombre. Y un hombre debe trabajar y mantener a su familia. Tú no me enseñaste eso. Pero lo estoy aprendiendo solo. Tarde, pero mejor tarde que nunca. Alejandro, ¿qué dices? ¿Ese suegro te metió miedo? No. Él me despertó. Y no es lo mismo. Lucía se atragantó de indignación, pero Alejandro no la dejó continuar. Mamá, te quiero. Pero estabas equivocada. Toda la vida. Me criaste como un infantil. Y ahora tengo que reeducarme. Duele, es difícil,
pero es necesario. Perdón por ser tan directo. Pero es la verdad. Colgó. Ella aún intentaba decir algo, pero él apagó el teléfono. Se sentó, cerró los ojos. Jimena entró, habiendo escuchado parte de la conversación. ¿Era tu mamá? Sí. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Jimena se acercó y lo abrazó por los hombros. Estoy orgullosa de ti. Alejandro se volvió y miró a su esposa, su rostro, que en esas 3 semanas se había vuelto un poco más luminoso, un poco más joven, sus ojos, donde había aparecido esperanza. No merezco esas palabras. Todavía no. Pero voy a esforzarme para merecerlas. Te lo prometo. Ella lo besó en la coronilla. Te creo. Pasó un mes. Alejandro recibió su primer salario. $500. Se los llevó a casa y los dejó sobre la mesa, frente a Jimena. Aquí están. Míos. Ganados por mí. Jimena tomó los billetes, los contó, sonrió. Gracias. No hay de qué. Es mi obligación. Pagaron la hipoteca, los servicios, compraron alimentos para el mes. Sobró un poco. Alejandro se lo entregó a Jimena. Cómprate algo. Hace tiempo que querías. No necesito nada. Jimena, llevas años sin darte ningún gusto por nosotros. Cómprate algo. Un vestido. O ve a la peluquería. Por favor. Ella miró el dinero, luego a su marido. Asintió. Está bien. Al día siguiente fue a la peluquería. Volvió con un corte nuevo, corto y prolijo. Alejandro se quedó inmóvil al verla. Estás preciosa, dijo en voz baja. ¿De verdad? Mucho. Como antes. Jimena se sonrojó, sonrió. Gracias. A finales del segundo mes, Nicolás, el jefe de turno, llamó a Alejandro a su oficina. Siéntate, Medina. Alejandro se sentó, tenso. ¿Lo iban a despedir? Estás trabajando bien, dijo Nicolás. Sergio te elogia. Dice que eres aplicado. No te quejas, cumples con lo que te piden. He decidido subirte la paga. A partir del próximo mes serán $580. ¿De acuerdo? Alejandro asintió, anonadado. Claro. Gracias. No me des las gracias a mí, dáselas a ti mismo. Te lo ganaste. Por la noche Alejandro lo contó en casa. Jimena lo abrazó, Daniela aplaudió. Pasó medio año. Alejandro trabajaba, se había acostumbrado, se había adaptado. Ya no sentía dolor, ya no soñaba con huir. Al contrario, sentía algo parecido a satisfacción. Llegaba a casa cansado, pero contento. Ayudaba a Jimena con las tareas, jugaba con Daniela, cenaba con la familia. La vida se había vuelto otra. Normal. Lucía llamaba poco. Ofendida, intentaba provocar culpa. Pero Alejandro ya no mordía el anzuelo. Le explicaba serenamente que trabajaba, que todo iba bien, que su vida había mejorado. La suegra no lo creía, pero dejó de discutir. Un domingo, Alejandro estaba sentado con Jimena en la cocina, tomando té. Daniela dormía. Los padres de Jimena ya se habían marchado, habían pasado una semana ayudando con unas reparaciones. Jimena, dijo Alejandro, mirando su taza, ¿me has perdonado? Ella sonrió de forma pensativa. No lo sé. Creo que aún no. El resentimiento es muy profundo. Pero veo que estás cambiando. Y eso es lo más importante. Voy a seguir cambiando. Te lo prometo. Lo sé. Guardaron silencio. Luego Jimena tomó su mano. Lo lograremos, dijo en voz baja. ¿Juntos? Lo lograremos, respondió Alejandro. Y en ese momento entendió que por primera vez en 8 años se sentía una persona. No un parásito, no un mantenido, sino un hombre que trabaja, que mantiene a su familia, que cuida de los suyos. Y esa sensación era mejor que cualquier descanso en el sofá.
Apretó la mano de Jimena en respuesta, y se quedaron así, mirándose en silencio, mientras la noche de marzo caía lentamente tras la ventana. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.